y Ajá. para después subirla, porque lo estoy subiendo a YouTube y yo les mando por Ucampus el enlace, ya para que lo puedan ver. Bien, sí, de hecho la, la coordinadora, la profesora Natalia, vio el video el otro día, dijo que le encontró bastante buena la clase y ver que los muchachos están participando y se interesan. Ya, Así entonces, es. Sí. está un poquito lento mi computador, pido disculpas. Bien, ahí estamos. Entonces, muchachos, nosotros habíamos terminado la clase pasada. eh, yo había terminado describiendo o analizando ciertos componentes, eh, ciertos contextos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve, Sí, sí, profe. Que dice Sí, profe. clasificación, Sí, sí, se ve. clasificación de los deportes individuales. Perfecto. sí. Ya, entonces, como iba diciendo, habíamos terminado de ver ese aspecto, ya los distintos aspectos que condicionan y limitan el entorno de la práctica de los deportes individuales, en este caso, bien, que en muchos casos también coincide con ciertos deportes colectivos, ¿ya? Y posteriormente a esto, yo iba a pasar a hablar de la clasificación de los deportes individuales. Bien, en este caso, yo me basé en el criterio de Parlevas, ¿ya? Quien en 1988 dijo, vamos a clasificar los deportes por tres criterios, ¿ya? Si hay presencia o no del compañero, ¿ya? Hay presencia o no de adversario, y si hay presencia o no de incertidumbre. Bien, el, entonces entendiendo que obviamente el tema de la incertidumbre es si el terreno está más o menos controlado, está más o menos normalizado. Bien, entonces, según Parlevas, aquí están las 8 categorías que él expuso. Ahora, de estas 8, ustedes se van a fijar que todas las que son con, mira, yo aquí puse entre paréntesis lo que dice el CAI, ¿ya? El CAI. Eh, Cuando, en este caso, para que ustedes vayan entendiendo, cuando estas letras están en minúscula, quiere decir de que no existe el criterio que se expuso. Es decir, por ejemplo, en la primera categoría, todas las letras están con minúscula. ¿Qué quiere decir? Que no existe ningún tipo de incertidumbre, el participante está solo y no encuentra ningún adversario. Bien, por ejemplo, natación en piscina, carrera de atletismo en la pista. ¿Se entiende a la clasificación que estoy hablando, muchachos? ¿Se va Yo, entendiendo? yo, Sí. yo no entendí el CAI, porque hay uno que leí el de abajo que decía CAI también, pero solamente con la I mayúscula. Entonces, ¿cómo varía eso dependiendo si solamente una letra es mayúscula? Ya. Por ejemplo, en la segunda categoría, que dice CAI, pero con letra mayúscula, ¿cierto? Esta dice, la incertidumbre se sitúa en el entorno, es decir, tú no tienes presencia de compañero, deporte individual, no tienes presencia de un adversario como tal, pero tu entorno te está creando incertidumbre, ¿ya? Por ejemplo, tal como dice ahí, el esquí alpino, ¿ya? Pruebas al aire libre o las famosas outdoor, ¿bien? Eh, Escalada, ya, la escalada que no se hace en un muro de escalada, ya la que se hace en terrenos libres, ya eso Escalada de roca, te ¿eso? da, te da un ambiente incierto. A eso se refiere, que no es un ambiente que está normalizado por la organización del deporte. ¿Se entiende un poquito más o menos, no? Sí, se va entendiendo un poco Ya, más. o por ejemplo, otro ejemplo, vámonos al caso de la natación. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, natación en aguas abiertas, ¿ya? En que yo no tengo un oponente, alguien que me esté haciendo la oposición directa, tampoco tengo compañero, pero el lugar donde yo estoy participando puede ser más bien incierto, ¿bien? No está tan controlado como si fuera una piscina, ¿bien? ¿Entiendes un poquito mejor?
Sí, profe. Perfecto. Ahora mira, pasamos a la tercera categoría, que esto ya sería, por ejemplo, deportes, pero mira, todos los que sean con la C mayúscula, que serían las categorías 3, 4, 7 y 8, son en presencia de compañeros. Ya de todas maneras las voy a explicar brevemente para que se entienda. En este caso, eh, se presenta un compañero, está la C mayúscula, no hay adversario y el entorno también está controlado. No hay incertidumbre de parte del entorno, del medio donde se practica el deporte. Entonces, en este caso, tal como dice la definición, la incertidumbre se plantea en la relación con el compañero. O sea, yo dependo del rendimiento de mi compañero ya para tener éxito o no en la prueba. Patinaje en pareja, el remo, carreras de relevo, bien. En la cuarta categoría tengo presencia de compañero, no tengo adversario, pero también se presenta un incertidumbre de parte del entorno, ¿ya? Como por ejemplo el alpinismo, ¿ya? O la vela con compañero, ¿bien? Donde yo estoy en un entorno que es incierto y yo tengo que manejar mi vela con otra persona para, ¿ya? Y de eso va a depender el éxito de la prueba. Lo mismo que pasa con el alpinismo cuando se hace en grupo, ¿ya? Después pasamos a la quinta categoría y aquí en la quinta detengámonos en esta y en la siguiente, ¿ya? Como les digo, sobre todo en este tipo de clasificación que es la de Parlevas, nos vamos a centrar sobre todo en la primera, segunda, quinta y sexta categorías, que son enfocadas en lo que es deportes individuales. En la quinta categoría no hay presencia de compañeros, o sea, netamente individual, pero sí hay un adversario y el entorno no presenta incertidumbre. Tal como dice la definición, la incertidumbre se sitúa en el adversario, ¿ya? Que son todos los deportes de oposición directa, individuales, tal como dice ahí, lucha, esgrima y también el tenis, que a pesar de que yo no estoy en contacto con el adversario, el adversario me está prestando una oposición con ejecuciones técnicas similares a las mías. Bien, en la sexta categoría dice, fíjense en las siglas, no hay compañero individual, hay un adversario y el medio es incierto. ¿Ya? La incertidumbre se sitúa en el adversario y en el medio que es fluctuante. Bien, tal como dice, es, por ejemplo, el esquí de fondo. ¿Ya? O sea, estoy compitiendo con otro rival al mismo tiempo y además tengo que depender de cómo esté el entorno. Bien, en la séptima categoría, aquí tengo la presencia de todo. Tengo compañero, tengo adversario y tengo incertidumbre. En una situación en la que tanto la relación con el compañero como con el adversario se sitúan en un medio fluctuante, ¿ya? Como la vela, ciclismo, ahí, pero dejemos el ciclismo, el ciclismo se deja en general como en carreras, ¿por qué? Porque si bien el entorno mismo no te presenta un problema, pero sí te puede presentar problema, o sea, la misma presencia de los adversarios ya crea un entorno como más hostil, ¿ya? O incluso podríamos hablar de, por ejemplo, ciclismo de ruta en equipos, ¿bien? Y en la octava categoría tengo un compañero, tengo adversarios, pero el medio es incierto. El medio es estable y la incertidumbre se sitúa en el compañero y en el adversario. ¿Ya? O sea, estoy en un entorno controlado y solamente presento, mi rendimiento va a depender de mis compañeros y de cómo se comporte el adversario, si el adversario es mejor o no que yo, como la mayoría de los deportes en equipo. Ya, esta por lo menos es una de las clasificaciones y buscando bibliografía al respecto, fue uno de los autores que yo por lo menos más encontré como referido. ¿Bien? ¿Ya? En el mismo criterio, ¿ya? Aquí tenemos esto, mira, incluso ya la podemos dividir en subcategorías. Acción motriz en solitario, acción motriz en solitario, pero que también encuentro al adversario, ya acción en que solamente dependo de mi compañero, y acción motriz en que me encuentro con compañeros y con adversarios, ¿ya? Y ahí se van dando distintas categorías. En el caso, mira, cuando la acción es solamente, o sea, que yo no tengo ni compañeros ni adversarios, se habla de acciones psicomotrices, ¿ya?
Pero cuando además se presenta compañeros o adversarios, o compañeros y adversarios, se hablan de deportes con una dinámica más bien sociomotriz. Bien, que eso vaya quedando más o menos claro. Y aquí hay otras clasificaciones, por ejemplo, siguiendo el mismo criterio de Parlevas, que te pueden dar, de acuerdo al espacio, si el espacio está separado o en común, y la participación es simultánea o consecutiva. ¿Ya? Y por ejemplo, si ustedes van mirando el esquema y vamos viendo cómo cómo se van relacionando entre sí, podemos ir categorizando distintos deportes. Por ejemplo, mira, aquí yo les voy a mostrar este ejemplo más, ya el primero. Dice, el espacio es un espacio común, ¿ya? Y en que la participación es simultánea, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo? Carreras de fondo, ¿ya? O una maratón. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el espacio ya es un espacio común, o sea, aquí los tipos van compartiendo las pistas, ¿bien? Y a la vez todos los competidores, en este caso en una carrera de fondo, van todos al mismo tiempo corriendo. No es como, por ejemplo, una carrera, ¿conocen las carreras contra reloj, cierto? ¿Saben lo que es una carrera contra reloj, Sí. muchachos? Sí, Ya, que una carrera contra reloj es que el deportista participa solo y y tiene que hacer, por lo menos el caso que les estoy nombrando yo, es en el caso de las pruebas de contrarreloj de velocidad, ¿ya? En que, por ejemplo, tú estás en la pista de patinaje o en la pista o en el velódromo y tú tienes que dar la distancia que te ponen en el menor tiempo posible, pero tú estás solo en la pista, ¿ya? No sé, pues versus pruebas de fondo que son contrarreloj, que por ejemplo en el ciclismo, en que cada uno parte a tiempos distintos, pero lo que corre es cuánto se demora la persona. No importa si yo partí 10 minutos después de el que partió primero. Ahí el que gana es el que se demoró menos tiempo en recorrer la pista. La diferencia es que ahí pueden ir todos juntos por la misma ruta. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, tenemos espacio común, ¿ya? Tenemos espacio común, pero la participación es consecutiva, como la gimnasia rítmica, la gimnasia deportiva, saltos atléticos, lanzamientos, saltos en trampolín o los saltos ornamentales, y así también vamos viendo en que el espacio es común, todos ocupan el mismo espacio, pero la participación tiene que ser un deportista, luego otro, y así podemos encontrar distintas clasificaciones, ¿ya? Y así vamos viendo distintos ejemplos. El último ejemplo, espacio separado con participación simultánea, ya como son las carreras de atletismo, ya en que están cada uno en su pista, pero están todos corriendo al mismo tiempo, bien, y eso. Ya, como les digo, muchachos, hay un montón de maneras de clasificar los deportes, incluso ustedes mismos pueden crear sus propios criterios, ¿ya? Eh, Ahora, la gracia, eso sí, es sentarse, darse el tiempo y de acuerdo, me voy a devolver, de acuerdo a las mismas características que hemos estado hablando anteriormente, es que ustedes mismos pueden ir dando su clasificación para poder entender mejor cómo son las dinámicas de estos deportes. ¿Ya? Por eso es que también hablamos primero de aspectos psicológicos también, ya descripción en general de cómo son estos deportes, y estuvimos hablando también de las características que condicionan estos deportes, para después poder pasar a estas clasificaciones. Bien, entendiendo que un deporte, muchachos, se puede dar de manera en un espacio común, eh, ya con una participación simultánea, o en un espacio separado con participación simultánea, va a variar mucho también mi organización del entrenamiento, ¿ya? La organización de la preparación física, ¿bien? Porque, por ejemplo, es muy distinto un corredor de 100 metros que tiene su pista, que nadie puede invadir su pista, que de repente una prueba en que puede haber más roce, ¿bien? Vámonos a un caso, me voy a salir de los deportes individuales a los deportes grupales. Es muy distinta la preparación física, a pesar de que los patrones motores pueden ser similares en el baloncesto que en el balonmano, ya donde además de cómo se encesta, hay un tema de cómo el reglamento permite más o menos contacto. Yo creo que todos los que hemos jugado alguna vez balón mano y básquetbol, sabemos que el balón mano es mucho más rudo que el básquetbol,
¿ya? Permite mucho más el contacto, ¿bien? Bueno, y eso era, muchachos, lo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, ¿bien? De lo que era el tema o los aspectos principales de los deportes individuales, ¿bien? Profesor, ¿algún comentario antes de continuar con los temas? No solamente que es importante entender un poco la clasificación de los deportes individuales, porque si bien es cierto, nosotros podemos, en muchos deportes podemos aseverar y podemos ser súper rigurosos, decir, sí, este es un deporte individual, pero ¿qué pasa a la hora en que el deporte individual se nos transforma en el compartir con un compañero de equipo? Como por ejemplo puede ser el deporte atletismo, es individual. Pero ¿qué pasa a la hora en que nosotros vamos o nuestros deportistas van a participar en una posta? ¿Sigue siendo individual? Por supuesto que sí, pero con una modalidad diferente de acuerdo a las clasificaciones que recién hemos visto. Lo mismo en remo, es solamente para dar un ejemplo. Y hay muchos deportes, ¿ya?, que son individuales y que dependiendo de la modalidad, por ejemplo, nado sincronizado, se transforman en deportes, o sea, siguen siendo individuales, pero con una clasificación diferente. Es por esa razón que hemos dedicado un tiempo para que se entienda de que siguen siendo deportes individuales, pero tienen criterios de clasificación dentro de ellos también diferentes. Eso es. No sé si alguna duda de parte de los alumnos o algo que quieran aportar. Ninguna, profe. Todo claro, perfecto. Clarísimo. Ya, ok. Ya, ¿Pasamos profesor. al otro tema, profesor? ¿Pasamos ¿Sí? al otro tema? Sí, sí. Ya. Voy a compartir pantalla entonces Sí. para que... Wow. No sé por qué no veo acá. Deme un segundo. A ver, profe, lo cambié. Ahora usted va a ser el host. A ver, a lo mejor ahora sí puede compartir. Dame un segundo. Sí, sí. No, es que no me... A ver. Aquí está. Ya. Ok. No me está mostrando justamente el video, el power que tengo no me lo está mostrando. Fíjate, me está mostrando el power anterior, pero no este. No es la Ya, idea, sí. ¿no? Cierre entonces ese Power. A ver, Ajá. ¿lo cerró, profe? Sí. A ver, no, lo voy a cerrar, si tienes razón. Yo también voy a cerrar el mío por si acaso. Ajá. Déjenme ver si puedo... Ajá. Discúlpenme, alumnos míos, denme unos minutos de paciencia, porque estas cosas de repente fallan. Vamos a tratar ahora de compartir. Ahí sí, ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí sí. Sí, perfecto. Ya. Ahí sí se ve. Gracias por la paciencia. Estimados alumnos y profesor, yo quiero, antes de partir en el tema, ser súper respetuoso porque yo no soy psicólogo, yo no sé nada de psicología. Entonces lo que les voy a decir ahora es más que nada en base a la experiencia y aprendizaje que he tenido por ahí. Tomé unos cursos hace algunos años atrás en la Escuela de Psicología en la Católica y eso de repente aporta, ayuda. Y eso por propio gusto nomás, porque hay temas de repente que los puedo encontrar interesantes. Bueno, partamos diciendo, y esto a petición de ustedes también, la clase pasada, que dijeron que pidieron si podía extenderse un poco más en este tema, porque lo consideran interesante. Entonces yo me comprometí y preparé algo.
pero va a ser una pincelada tan pequeña que siempre vamos a quedar en deuda con el tema, porque el tema es muy interesante y amplio. En primera instancia, retomar lo que dijimos en la clase pasada, la importancia de la psicología. La psicología en las personas en general, y vamos a ir de lo general a lo particular. La psicología en las personas es tan importante como las características físicas y las características sociales. Según estudios y ortodoxos, dividen mucho al ser humano en tres partes, aunque el ser humano sea indivisible, pero son puntos de vista. Uno, el aspecto físico. El otro, el aspecto psicológico. Y el tercero es el aspecto social. Todos los seres humanos nos manejamos y nos movemos dentro de esas tres variables que son muy importantes. Lo físico, lo psicológico y lo social. Dentro de eso, es muy importante decir que para los tres aspectos nosotros tenemos herencia y medio ambiente, para todas las cosas. Lo psicológico no escapa de eso, por supuesto, ¿ya? Y todos nosotros, todos los seres humanos, somos diferentes psicológicamente, socialmente y físicamente. O así como nosotros lo vemos físicamente, lo social y lo psicológico, como es abstracto, no lo podemos ver. Pero sí la parte física, y así como somos físicamente diferentes y no vamos a encontrar a nadie igual a otro, solamente semejante, ¿ya? Incluso los gemelos son diferentes, siendo muy parecidos físicamente, psicológicamente pueden ser muy diferentes y socialmente por impacto de esto también, por defecto, digamos. Entonces, les quiero decir que la psicología, con esto les quiero decir que la psicología en todos los seres humanos es un tema tan importante como la parte física. O sea, la salud física es tan importante como la salud mental. Y la salud mental es tan importante como la salud social. Incluso les puedo decir que existe la inteligencia emocional, ustedes la conocen, y también existe la inteligencia social. Miren lo que les digo. Y es un tema, tómenlo por ahí, léanlo, es muy interesante, es diferente. La inteligencia emocional de la inteligencia social. Es cómo nosotros nos manejamos socialmente con nuestra inteligencia emocional, cómo nos relacionamos con los demás, cómo logramos con los demás hacer lo que nosotros queremos hacer. Y los entrenadores es muy importante que manejen el tema de la inteligencia social. Y obviamente la inteligencia emocional no se les puede escapar de repente un control, porque si le escapa un descontrol a un entrenador o cualquier persona que es líder de grupo, ¿ya? Eso va a significar que también pierde la inteligencia social parcialmente, ¿ya? Eso. Decirles también que existe una estimulación temprana. La estimulación temprana viene de la infancia, la niñez, la adolescencia y después la adultez. Es muy importante desarrollar psicológicamente y motriz. Voy a dar un ejemplo. Se cayó, se cayó. Se cayó el profe. El ejemplo. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Sí, perdí la conexión. Ahora estoy aquí. Aquí estoy, pero parece que voy a tener que compartir de nuevo para poder retomar el tema. Ya, ahí estamos. ¿Lo ven bien? Sí. Perdón, ustedes saben que esta cosa es así, por la señal se nos corta la luz. Lo que les iba a decir, que a mí me gusta siempre ejemplificar cosas. Y yo tomé hace muchos años atrás una asignatura de psicología en la Católica que se llamaba Psicología al Desarrollo.
Y este profesor, Hernán Berbar, es muy connotado a nivel nacional, psicólogo, él siempre nos dijo que la enseñanza y estimulación debería partir desde el día 1. Y así, en una clase, una de mis compañeras en ese momento, que ella era madre, tenía un niñito, ¿ya? Le pregunta al profesor, levanta la mano y le pregunta al profesor, ¿a qué edad uno debe empezar a enseñar a sus hijos? Y el profesor le preguntó a su vez, ¿qué edad tiene tu hijo? Porque la conocía. Tiene 3 meses. Le dijo, has perdido 3 meses. O sea, si ella está haciendo esa pregunta es porque aún no empezó a enseñarlo y ya tenía 3 meses. Entonces, eso quiere decir que hay que partir desde el momento, desde el primer momento. Y no olvidemos que, como dicen los psicólogos, la mano educa el cerebro. O sea, ¿qué quiere decir eso en términos simbólicos? Que la parte motriz educa la parte psicológica. Es por eso la importancia que tiene el desarrollo motor del primer momento. Y fíjense que si nosotros tenemos un niño que gatea, ya de 7, 8, 9 meses está gateando, lógicamente le sirve para fortalecer toda su musculatura, sobre todo la postural, ¿ya? Y aparte de eso, mejorar la coordinación. Pero fíjense que cuando el niño se pone de pie y pasa a ser bípedo, libera las manos de lo que es la locomoción y empieza a tomar cosas. Y ahí los papás corren porque la mesa es centro, que hay que tomar el cenicero, que hay que meter los dedos en el enchufe, etcétera, un montón de cosas. Pero el niño empieza a investigar en forma espontánea, innata, y empieza a educar y a entregar estimulación a su cerebro a través de la parte motora, que son sus manos. Entonces, les quiero decir que la estimulación es muy importante en el desarrollo en la primera infancia. Y así también lo han dividido algunos estudiosos como Rembrandt y Piaget, que son estudiosos del siglo pasado, que dividen la infancia en diferentes estadios. El primer estadio son los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses, el primer estadio, solamente se refiere a movimientos reflejos. O sea, los primeros movimientos de un niño no son judicativos, que se llama. No son con intención. No sé si me explico. Son solamente reflejos. Y ahí tenemos reflejos de extensión, reflejos posturales, reflejos de succión para poder alimentarse, reflejo palpebral, etc. Todos los reflejos se empiezan a desarrollar. Y así pasan al segundo estadio, al tercer estadio, que ya vamos en los 6 meses, y aquel balbuceo que tenían las guaguas, balbuceo que hablan pero no dicen nada, ya empieza a ser judicativo y empieza a reconocer a la madre que en primera instancia no la reconoce, ¿ya? A través de lo que se llama un triángulo gestalt. O sea, el triángulo gestalt compone los ojos y la boca, un triángulo en la cara. Y a través de eso, el niño empieza a reconocer a su madre y a tener respuestas luego que son judicativas, o sea, con intención. Y así, no para quedarme en eso, pero sí nosotros podemos ir estimulando en la infancia al niño. En el primer año se le puede estimular la parte motora. Por ejemplo, si ustedes lo ponen boca abajo y le pasan los dedos por la columna, el niño ¿qué hace? Levanta la cabeza, o sea, está haciendo dorsales. Claro, está fortaleciendo la musculatura dorsal. Si lo ponen boca arriba, hacen lo mismo. Pasan los deditos por el abdomen, de arriba hacia abajo, el niño contrae los abdomen. Si ustedes le ponen las manos, empuja las manos. Si ustedes le empujan los pies, a su vez extienden las piernas. Y eso hace que empiecen a desarrollar, y eso es lo que llamamos estimulación temprana. Posteriormente, ya en la niñez, la educación temprana o el desarrollo motor temprano, que no nos olvidemos que tiene que ver con la parte psicológica, ¿ya? Lo empezamos a desarrollar a través de las habilidades. Podemos tomar al niño que se cuelgue, podemos lanzarlo hacia arriba, lo podemos hacer girar, le estamos haciendo
orientación espacial y el niño tiene 2 años. Hay muchas técnicas que yo solamente se las menciono para que ustedes sepan de que existe la estimulación temprana. Y la estimulación temprana obviamente no solamente va por la parte motora y psicológica, sino también social, que es importante, ¿ya? Y la estimulación temprana en la parte intelectual, ¿ya? También se va desarrollando en forma temprana. Y esto cuando, de acuerdo a como hablábamos en la clase pasada, cuando el sistema neuromotor está maduro para recibir esa estimulación. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, nosotros para seguir avanzando en esto, decimos, podemos, y a donde queremos llegar, podemos decir que nuestros deportistas, por supuesto, tienen una importancia muy grande, todo lo que es el desarrollo de la parte psicológica. Nosotros debemos fortalecerle a nuestros deportistas desde que llegan todos los aspectos psicológicos, no solamente los aspectos físicos, y por ende los aspectos sociales. Dice acá, la preparación mental puede ser evidentemente entrenada. Es lo que les estaba diciendo. ¿Qué significa esto? Como les dije en la primera diapositiva, que es esta, hablamos de herencia y medio ambiente. Eso significa que nosotros traemos un patrón congénito heredado que nos da una personalidad. La personalidad es inamovible, así como el color de ojos, el pelo, el color de la piel. La personalidad es indivisible para cada uno, entendiendo que la personalidad nosotros no la vemos, es abstracta. Lo que nosotros vemos es el comportamiento de la persona. Entiéndase que muchas veces, aquí pero quiero pasar a una corrección, hablamos de conducta de las personas. La conducta se divide en 2 partes, la conducta interna y la conducta externa. La conducta interna es aquella que nosotros no vemos. Las emociones y los pensamientos del otro no lo vemos. Lo que nosotros vemos es el comportamiento, que son las actitudes, las acciones, que son la expresión verbal y que son la expresión de los gestos. A través de eso nosotros podemos darnos cuenta y nos comunica, por supuesto, ¿ya? Muchas veces nos comunica el comportamiento, pero no caigamos en el error de hablar de conducta, porque la conducta es un tema que cae también en aquello que nosotros no percibimos, que son las emociones internas, ¿ya? Lo que nosotros vemos es el comportamiento. Entonces, volviendo atrás, la herencia y medio ambiente es muy importante. Lo que trae heredado, ustedes se deben que dar cuenta como entrenadores cuáles son las características que tiene. Y de acuerdo a eso, nosotros que formamos parte de esto, del medio ambiente, le entregamos estimulaciones, que es lo que veníamos hablando. ¿De acuerdo? Y esa estimulación es diferente para un deportista que para otro. ¿De qué depende? Depende de cómo es cada uno de los deportistas. Y en eso nosotros como entrenadores tenemos que ser muy finos, digamos, ser muy agudos, ¿ya? Y más adelante lo podemos ver, y existen test también. Existen test que se llaman test psicométricos, en el cual miden las capacidades psicológicas que tiene cada uno. Nosotros podemos clasificar incluso a nuestros deportistas como ectomorfo o mesomorfo, que son parte de su temperamento. El deportista o la persona mesomorfa, que es musculato, con más músculo, es diferente del ectomorfo, que es el flaquito. Es como decir, estos son introvertidos y estos son extrovertidos. Son características, ¿ya? Características físicas que implican en las características psicológicas. Tampoco quisiera quedarme en eso, pero es importante que ustedes logren diagnosticar cuáles son las características psicológicas que tienen sus deportistas y de acuerdo a esas son las que vamos a potenciar.
Ese es un poco el mensaje, es un poco la idea. Volvamos entonces acá. Dice, Profe, ¿puedo hacer una acotación? por supuesto. Mira, justo yo aportando un poquito lo que dice el profe, que se entienda también que, eh, ya, que muchas veces no queda claro. Mira, yo en la universidad tuve, estoy hablando hace ya 15 años atrás, tuve, tuve tres ramos de psicología. Tuve psicología del desarrollo, tuve psicología de la educación y tuve psicología del deporte. Y nunca me quedó, a lo mejor también por el nivel de madurez, lo que sea, no me quedó bien clara la diferencia y que muchas veces se dicen, oye, vamos a traer un psicólogo deportivo y piensan de que van a traer un psicólogo para hacerles terapia a los deportistas. Y no es el caso. Lo que hace justamente y lo que está diciendo el profesor Eduardo, un psicólogo deportivo o la psicología del deporte se dedica a trabajar la psicología de este deportista, pero para potenciar desde ese punto de vista, ¿ya? Todo lo que Exactamente. sean problemas, patologías desde el punto de vista psicológico, eso se deriva a un psicólogo clínico. Entonces, que se entienda bien esa diferencia, ¿ya? Psicólogo clínico es el psicólogo que uno conoce comúnmente, que a uno le dicen, estáis loco, ya, anda al psicólogo, ¿ya? Y otra cosa es el psicólogo deportivo. Oye, vamos a tener un psicólogo porque necesitamos mejorar el trabajo en equipo, necesitamos mejorar la comunicación eh, deportista-entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, profe. Sí, muy buen aporte. Gracias, profe. Sí, hay que diferenciar eso porque el psicólogo del deporte no está para resolver problemas. Sí los evalúa, se da cuenta, pero él no ataca el problema, digamos, que puede tener anteriormente. Él, de acuerdo, si detecta algún problema de casa o un problema anterior, lógicamente de ahí en adelante va a tratar de aportar, pero no es su trabajo. Su objetivo está para desarrollar al deportista como tal, la psicología del deporte, no para solucionar, como dice el profe, problemas clínicos. eh, bueno, acá, tal como dice esto, evidentemente entrenada, ¿ya? La preparación mental puede ser evidentemente entrenada. Claro que puede ser entrenada, lógico, ¿ya? Y ahí ustedes que no son psicólogos, pero ¿qué nos sucede a nosotros como personas, como ser humano? No siendo psicólogos, ni ustedes ni yo, ninguno de los presentes lo somos, pero nosotros vamos aprendiendo en el curso de la vida a conocer a las personas y a perfilarlas, ¿ya? A ponerlas dentro de un modelo. Es decir, y esto porque la gente nos comunica verbalmente, nos comunica gestualmente. Y nosotros vamos aprendiendo de esto y decimos, esta persona es introvertida, esta persona es un poco violenta, esta persona es observadora. ¿Ya? Vamos tipificando a las personas sin ser nosotros psicólogos. Entonces, como entrenador, también nosotros vamos desarrollando esa habilidad para detectar a nuestros deportistas y saber cómo tipificarlo. Y de acuerdo a eso y nuestra experiencia, decir, hay que hacer esto. Vamos a ir avanzando y con los ejemplos vamos a empezar a entender un poco más. Leo completo de nuevo para que se entienda la idea. La preparación mental puede ser evidentemente entrenada, generando un abismo trascendental entre los deportistas exitosos y no exitosos. Lógicamente, la psicología del deporte puede ser determinante. Eso es lo que dice. De esta manera, un desarrollo hacia el mejoramiento de la preparación psicológica es elemental para conseguir metas entre habilidades y características destacadas como motivación, autoconfianza, control atencional, control del nivel de activación, control de la ansiedad, autoconocimiento general. Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos lo mismo, ya un poco más sintético, que he dicho en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son las habilidades y características? La motivación. En la clase anterior nosotros ya hablábamos y uno de ustedes preguntó, recuerdo,
¿Qué se puede hacer para evitar la deserción de nuestros deportistas? Vale decir que renuncien nuestros deportistas, que se nos vayan deportistas, que se vayan perdiendo en el camino, que eso se aleja de nuestros objetivos como entrenadores, lógicamente. ¿Qué podemos hacer para que nuestros deportistas estén entretenidos en nuestra clase, en nuestra sesión? Y yo les decía, es fundamental la motivación. La motivación pasa, pero es muy amplia, muy amplia. Incluso cuando ustedes tienen un deportista que está lesionado, si ustedes le explican teóricamente qué es lo que le sucede en su lesión, eso pasa a ser una motivación para que el deportista, entendiendo lo que le pasó, se motive a continuar sus sesiones de rehabilitación o su periodo de rehabilitación, o que lo asuma de mejor forma. Eso es un aporte psicológico. Como la motivación no solamente está en el juego, que también es válido, ¿no? Yo le decía que siempre en las sesiones hay que hacer algo entretenido, pero la motivación para que un deportista muchas veces siga en el grupo es que ustedes como entrenador sepan desarrollar las interrelaciones entre ellos. Muchas veces los deportistas llegan y son una isla, no conocen a nadie, y ustedes ven con mucha satisfacción un año después que son todos amigos y salen juntos. Eso es una motivación, porque el deporte tiene como objetivo no solamente el desarrollo físico, como le dije, y psicológico, sino que también social. Y el aspecto social significa una motivación, porque tiene un grupo de referencia, un grupo de amigos. ¿Ya? Eso. Profesor, ¿Sí? respecto a lo mismo, yo quería justo hacer un comentario. Otro aspecto que también es, yo por lo menos encuentro que es muy bueno para, para aumentar la motivación, es educar a sus entrenados en lo que es el sentido, ¿ya? El propósito de por qué están haciendo algo, ¿ya? Porque, por ejemplo, sobre todo en los niveles más pequeños, oiga, profe, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Que es fome y todo, ¿ya? Eh, pero si uno les explica, mira, o uno lleva y traslada esa actividad a lo más cercano a la realidad deportiva, ellos pueden ir entendiendo mucho mejor, ¿ya? ¿Por qué se está pidiendo que se trabaje tal cosa tan específico o de tal manera, ¿ya? O por qué, por ejemplo, hay ciertas cargas de trabajo que se les dan, ¿ya? Y explicarlo en palabras simples, ¿ya? Y con eso ellos van entendiendo, ¿bien? Eso, es como dar el propósito. Yo creo que es como muchas veces lo que, otro ejemplo, no sé, pues, de repente hay contenidos que ustedes de repente en el colegio no pescaban mucho, o de repente ustedes mismos como estudiantes como que se dan cuenta que no les interesaba tanto el estudio, pero una vez que ingresaron a estudiar su carrera, ya se van dando cuenta de que, oye, al final no es que no me gustara estudiar, es que le estoy encontrando sentido a esto, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Entonces, por ejemplo, ahora entiendo por qué en el colegio, a mí en matemáticas o en física me pasaron tales cosas, por qué en biología yo tuve que ver tales temas, ¿ya? Y así también se va logrando la motivación para poder seguir desarrollando una actividad. Eso, profe. Oye, qué buen aporte, súper. Yo pienso exactamente igual porque me representa mucho lo que acabas de decir. Yo en el colegio muchas veces encontraba tan árida algunos temas, algunos contenidos. Y yo decía, ¿y esto para qué me sirve? Perdón que hable tan en chileno. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Y después cuando uno ve la aplicabilidad de ciertas cosas, lo logra entender. Y eso creo que es un error, ¿ya? O mejor, no hablemos de los errores, hablemos de las cosas positivas. Lo positivo es explicar siempre para qué sirve lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Porque si nosotros nos vamos a las matemáticas, podemos decir, oye, ¿para qué nos sirve entender raíces o potencia? Claro, pero si nos dicen realmente en qué se aplica esto, lo vamos a entender y eso va a ser parte de nuestra motivación porque lo vamos a querer aprender. Y eso Profe, en todo sentido, ¿sí? para eso yo creo que debe cambiar el sistema neoliberalista que existe. Y eso va a tomar varias décadas, sobre todo ahora que
los estratos sociales se han separado mucho más con el tema del estallido social y todo eso. Por lo menos acá en el país, como se ha visto. Y eso, como usted Jerry, dice, que mira, hay lo que tú, ¿sí? no, que como usted decía, que Jerry, realmente uno le encuentra el sentido a lo que uno dice, pero ¿para qué esto? Se debe enseñar en ese momento y no después. Claro, eso es un buen punto, Jerry, porque la educación debe ser oportuna, o sea, enseñar lo adecuado, ¿ya? En el tiempo adecuado. Eso es súper fundamental. Y por otra parte, yo creo que la educación también, y esto imagínense, llevo muchos años enseñando, lo vengo postulando desde que yo salí de la universidad. La educación en Chile, ojo, no está de acuerdo a la vanguardia mundial. Y te lo digo porque yo trabajé en un colegio de orden francesa y en ese colegio es muy diferente la educación, es mucho más didáctica, es mucho más explicativa, ¿ya? Y los alumnos, perdona que lo lleve a un colegio, pero es que es el ejemplo que tengo, los alumnos aprenden mucho más con cosas prácticas, aplicando cada cosa. Y ahí los alumnos aprenden a ser más creativos, más investigativos, más autónomos. La autoenseñanza, que se llama, que lo habíamos hablado hace un par de clases atrás. Disculpe que lo interrumpa, profe, pero eso es netamente por la segregación que la misma élite de la sociedad nos ha impuesto a nosotros, porque desde la misma élite, cuando se creó, empezó a segregarnos, sobre todo con la educación, y cuando la élite vio que ya la segregación pasaba a ser un tema como que les molestaba, empezaron a incluirnos para a nosotros, la clase mestiza, para que fuéramos mano de obra solamente. Entonces, por lo mismo, este sistema que está, lo veo difícil, sobre todo para nosotros que somos como profesionales y queremos cambiar el sistema, que muchas veces estamos de mano atrás, porque hay otros que están arriba que no nos dejan subir. Sí, bueno, uno puede tener muchas lecturas, la verdad, con respecto al por qué, pero es muy cierto que eh, el desarrollo de un país, de una nación, pasa por el subir el nivel de educación. O sea, yo le digo, si ustedes me preguntan cuáles son los pilares de desarrollo de un país, yo lo primero que le digo es la educación y la cultura. Después, o sea, no después, tan importante como eso también, es la salud, es la vivienda, es la alimentación, una serie de cosas. Pero es fundamental la educación. Sin educación, un país no tiene desarrollo. Ahora, el por qué es porque las autoridades, ya sea voluntariamente o involuntariamente, no asignan la cantidad de ítem, o sea, plata, eso significa ítem, a los ministerios de educación en este caso, ¿ya? Y a las municipalidades para que puedan impartir una mejor educación, ¿ya? Y eso pasa también por la capacitación de los profesores dentro de un proyecto que puede ser el mejoramiento de la calidad educacional. Es un tema que podríamos hablar una clase entera, es muy entretenido también, pero hay muchas aristas en eso, hay muchas aristas. Bueno, volvamos a lo nuestro. Dentro de las habilidades y características tenemos la autoconfianza. Nosotros debemos generar en nuestros deportistas que confíen en ellos. Y nosotros para eso, tal como decíamos delante, tenemos que hablarle, tenemos que estimularlo, tenemos que siempre decirle que van bien, ¿ya? Y tenemos que también ir midiendo a nuestros deportistas, midiéndolo y poder, evaluándolo.
Y en aquellos deportes que son de oposición, el mismo deportista se va dando cuenta que muchas veces gana combates mucho más seguido que lo que ganaba antes. Y eso le va dando autoconfianza. La autoconfianza tiene que ver con la estimulación. El control atencional. El control atencional no va por sí solo. El control atencional tiene que ver con la concentración, con la atención que pone no solamente en el momento que está participando en una prueba o en una competencia, en un evento, sino que también en los entrenamientos. En los entrenamientos se entrena, valga la redundancia, los aspectos psicológicos. Luego, los aspectos psicológicos, así como los físicos, se aplican en las pruebas. En las pruebas o en los eventos no es el momento para improvisar o para aprender, es el momento para aplicar. ¿Ya? Control del nivel de activación. ¿Qué significa esto? Que el alumno, perdón, el deportista, ¿ya? Tiene una activación. Ustedes ven de repente que hay algunos deportistas que, pucha, que cuesta moverlo, que son un poco flojos, ¿ya? Y otros que tienen un control de activación casi cero, o sea, se mueven y se mueven y se mueven, se mueven y se mueven, y pierden también un poco de energía en eso. A mí me ha pasado. Yo he tenido deportistas que uno los tiene que decir, por favor, siéntate un rato, ¿ya? Porque son demasiado activos, no controlan su actividad, así como otros también que no se activan mucho. Entonces, tiene que haber un control de la activación. Esto también tiene relación con el control de la ansiedad. La ansiedad es una variable que nuestros deportistas es fundamental que la puedan controlar. La ansiedad significa querer terminar algo antes del tiempo propuesto. Eso es ansiedad. Significa que en un deporte de combate, el deportista o el boxeador o lo que sea, entra y quiere digo yo, noquear a su oponente en el primer round. No, no. El control de la ansiedad significa que tú planificaste una estrategia y tienes que cumplirla. No te pongas ansioso, no quieras terminar antes. La ansiedad significa también un despliegue de adrenalina en nuestro cuerpo, que nos desgasta, que nos quita energía, que no nos permite pensar racionalmente. Por eso es importante el desarrollo del control de la ansiedad en nuestros deportistas. ¿Algo que aportar? ¿Algo que comentar? Sí, profesor, yo quería aportar algo pequeñito aquí. Justamente respecto a todos estos aspectos que usted dijo anteriormente, es cómo estos están, y el profesor lo dijo, están íntimamente relacionados unos con el otro. Si bien se pueden abordar desde áreas distintas, pero hay que pensar siempre, ustedes como entrenadores y en conjunto con un psicólogo deportivo, si es que tenemos el privilegio de poder trabajar con uno, es eso, o sea, esto es parte de un todo, ¿ya? Y no solamente, por ejemplo, yo conozco entrenadores, conocen mucho todo y se dedican de repente a una sola área, y a una sola área, y a una sola área. Y el tema es que se olvidan del resto, ¿ya? Entonces, a la hora de integrarlo todo en una realización deportiva, el resultado no es el mejor. Bien, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando del nivel de activación. Ejemplo, nivel de activación a que se refiere el profe también es cómo yo llego con mi sistema, todo mi sistema nervioso, motor, ¿ya? Y como mi sistema que percibe el entorno, ya que está todo relacionado, cómo llego o el nivel de activación que tengo y cómo yo llevo ese nivel de activación. Y eso va a depender mucho de la autoconfianza, del control atencional que tenga, en parte también de la motivación el deportista, y eso yo como entrenador también tengo que saber percibirlo y poder trabajarlo y buscar las distintas actividades para poder llevarlo al nivel óptimo, ¿ya? Por ejemplo, yo veía el caso de que hay deportistas que se enchufan con audífonos y se ponen a escuchar metal, y metal, y metal, 10 minutos escuchando ahí el tarro, el tarro, el tarro, el tarro, el tarro, listo, llegaron con la activación, y es lo adecuado para ellos. Pero si yo como entrenador digo y le digo, oye, a este otro que a lo mejor tiene características personales distintas, oye, escúchate estos grupos, el tipo a lo mejor en vez
de activarse se va a deprimir, ¿ya? O a lo mejor un tipo va a llegar con un nivel de activación mucho mayor que el que necesita. Bien, y así se va trabajando todo eso, o sea, también está netamente relacionado con lo que es el control de la ansiedad, ya, si yo logro el nivel de activación adecuado, el control de la ansiedad va a ser óptimo, bien, y eso cómo se logra también justamente como dijo el profe al final, con el autoconocimiento en general que tenga el deportista, y ahí es muy importante el nivel de comunicación que tengan ustedes con el deportista, tanto que él les transmita lo que a él le pasa, como que ustedes vayan conversando para que él mismo se vaya enfocando y se conozca cada vez mejor. ¿Bien? Y así vamos optimizando cuáles son las estrategias con las cuales vamos a llegar al punto óptimo al nivel, a la hora de competir. Eso, profe. Gracias, gracias, profe. Ahora, ¿a qué queremos, a qué debemos querer llegar nosotros? Queremos llegar a que nuestros deportistas tengan un autoconocimiento para poder manejar todo esto. Exacto. Ese es el objeto, porque en la medida en que tienen un autoconocimiento, ¿ya? Va a saber el deportista cuáles son aquellas cosas que lo alteran, cuáles son aquellas cosas que lo desconcentran, cuál es el nivel. Hay muchos ejemplos que les puedo dar. Muchas veces los deportistas llegan 1 hora y media antes de la competencia solamente para calentar. ¿Ese calentamiento de 1 hora y media, usted cree que lo necesitan físicamente? No. Solamente, o sea, es un calentamiento físico, pero también en la medida en que pasa el tiempo se van concentrando en la prueba y en lo que tienen que hacer. Muchas veces a los deportistas, a los pesistas, no sé si ustedes lo han visto, antes de entrar, el entrenador, el técnico, le pega un par de palmas fuertes en la cara. No sé si lo han visto. ¿Qué es lo que es eso? Eso es activación, control de la activación, pero externa, ¿ya? Y el tipo entra y entra con toda la adrenalina a poder levantar las pesas que necesita o el peso que necesita. Bueno, es importante el autoconocimiento general de los deportistas. En la medida en que tienen mejor autoconocimiento, el ejemplo que yo les di la clase pasada de Roger Federer, él va a tener mejor rendimiento físico en la cancha. Eso. Pasamos a la última diapositiva. Yo les hablé de antes que la psicología de un deportista se puede medir. Hay test de psicometría. Dice, concretamente nosotros podemos decir que la psicometría se utiliza para proceder a medir ciertos aspectos psicológicos de una persona, como son sus habilidades, sus conocimientos, su estado de opinión, la actitud que presenta, los rasgos de su personalidad e incluso sus capacidades mentales. Existen, no nos podemos meter en el tema de la psicometría, ¿no? Porque ahí nos quedaríamos pegados mucho tiempo, pero se los menciono para que ustedes sepan que existen test psicométricos para medir al deportista. No solamente se mide al deportista con la observación visual, no solamente eso, y en el tiempo, sino que existen test que están probados y probados en cuanto a cantidad de gente y validados, no solamente probados, sino que además validados. ¿Ya? Eso. Profesor, hasta ahí llego yo con mi tema. Bien. Lo que correspondería ahora sería, bueno, le comento a los alumnos, nosotros con respecto a esto tenemos que hacer, ustedes digamos, tienen que hacer un trabajo de investigación conceptual que le vamos a pasar a explicar ahora. Ese trabajo tiene un valor de un 20% y deben entregarlo de aquí a una semana. Ese trabajo a algunos les va a tocar en forma individual y a otros les va a tocar máximo en pareja. Ese trabajo tiene que ver justamente con nuestros deportes individuales, en las cuales nosotros les vamos a pedir que todos los temas los desarrollen a través de las características físicas, las características psicológicas, tácticas, estratégicas y reglamentarias. Esos
5 temas, esos 5 temas cruzan todos, para todos ustedes, nuestro trabajo. ¿Ya? Profesor, no sé si quiere explicar usted lo que viene. Vayamos los dos ya aportando, ya con Ya. yo voy leyendo el documento y vamos comentándolo con los muchachos. Ya. Deje de compartir, profe, para que yo pueda compartir el archivo. Perfecto, perfecto. Porfa. Ahí está. Ahí estamos, ya. Entonces, muchachos, como está diciendo el profesor Eduardo, mire, tenemos un trabajo que ustedes tienen que presentar la próxima semana. Bien, ahí está. A ver, chicos, tal como dice, tiempo, tienen una semana para desarrollarlo y vale el 20% de la nota de la práctica de este semestre. ¿Cuáles son las instrucciones generales? Deben entregar un informe sobre uno de los deportes a desarrollar durante la práctica de este semestre. Bien, claro, es la idea, ya no nos vamos a centrar en deportes que de repente no van a tener atingencia a lo que van a vivir ustedes en el semestre. Segundo, el informe, se puede desarrollar de manera individual, ¿ya? Y debe entregar el informe en formato digital el próximo miércoles 2 de septiembre hasta las 23:59 horas. ¿Bien? Ya, con ese es el plazo máximo. Si usted lo quiere entregar antes, si usted llega y el día lunes dice, ¿sabe qué, profesor? Yo ya hice mi informe, lo manda a nuestros correos. ¿Bien? Profesor Eduardo, aquí explicó muy bien cuáles son los 5, todos los aspectos que vamos a evaluar, que son, 1, descripción de la especialidad, o sea, que ustedes hagan una reseña breve, ¿ya? En qué consiste el deporte, una reseña histórica, esta reseña histórica que no tome mucho tiempo, muchachos, ¿ya? O sea, que no tome mucho espacio dentro de ese informe, ¿bien? Pero que quede claro lo esencial, es decir, este deporte empezó tal año a raíz de tal cosa, partió de tal manera y a lo largo del tiempo se fueron cambiando las reglas hasta llegar al deporte que es actual. ¿Ya? Yo creo que aquí por lo menos lo que es reseña histórica no debería tomar más allá de una plana, ¿ya? Incluso menos. Bien. Después tenemos lo que son las características físicas, ¿ya? Que ahí está dividido en 2 aspectos. Uno, ya en lo que es la parte antropométrica y lo que es las cualidades físicas. Profesor, ¿quiere ahí detallar algo al respecto? No, está bien, está Ya, claro eso, sí. perfecto. Después, muchachos, el cuarto punto, una vez que hablamos de lo general, ya como de cuáles son las cualidades específicas de tal deporte, tenemos que pasar a hablar de lo técnico, de la ejecución técnica como tal. Bien, hacer una descripción de la técnica. Además de esto, hablar de lo que son las características psicológicas antes de la competencia, durante la competencia o la realización y post competición. Profe, aquí usted quiere aportar algo respecto a lo mismo que estábamos hablando recién. Sí, eso lo dividimos así en el tiempo porque las características psicológicas de un deportista, lógicamente las tiene que manejar antes, previo, como por ejemplo el control emocional, lo tiene que manejar antes, ¿ya? Durante la competencia también tiene que saber cómo motivarse. ¿Y qué pasa después de la competencia? Ya sea gane o pierda, ya sea cumplió el objetivo o no lo cumplió. ¿Cómo maneja sus emociones? Que tiene que ver con la motivación para que no se desmotive un deportista, ¿ya? Tiene que entender eso psicológicamente. Por eso está como antes, durante y después. Y con respecto a lo que son las características físicas, en la clase anterior, hablamos que cada uno de los deportistas, dependiendo de la especialidad, tiene características antropométricas, vale decir, un biotipo específico para la especialidad que lo va a ayudar. Va a ser un aporte para su despliegue, ¿ya? Así también como las cualidades físicas que tiene y la importancia que tienen las cualidades. Aquí en las cualidades físicas podemos decir, en este deporte, las cualidades físicas más importantes a desarrollar son esta y esta. Y estas son menos importantes porque en la prueba de 100 metros, qué sé yo, el consumo de oxígeno pasa a ser apenas un 5%, por tanto no se trabaja tanto en el sentido aeróbico. Bueno, es un ejemplo, ¿ya? Pero un poco por ahí va la idea. Claro, muchachos, respecto a lo mismo, ustedes están teniendo los ramos de cine antropometría, si no me equivoco,
y evaluaciones deportivas, ¿ya? Esos ramos, aquí, por decirlo de alguna manera, caen como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ya empezamos aquí en lo que es antropometría a hablar de temas, por ejemplo, el deportista posee, no sé, pues, veámoslo incluso desde el punto de vista de la, ya del somatotipo, ¿bien? El deportista que hace tal deporte es más bien un tipo de tipo mesomorfo, con características ectomórficas, o al revés, mesomorfo con características endomórficas, ya, por dar un ejemplo. Y en las cualidades físicas es bueno saber, porque cuando yo voy a partir de un deporte y quiero evaluar, tengo que saber bien qué es lo que yo quiero evaluar. Bien, entonces ustedes desde ese punto de vista, pueden ir seleccionando también las cualidades físicas más pertinentes para esta especialidad. Bien, continuemos con la lista de temas. Después de que hablamos también de lo que son las características psicológicas, tenemos lo que son las características táctico-estratégicas, sería aquí lo más correcto, profesor, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Que es hablar cómo se plantea la prueba. Aquí en deportes individuales de repente no es tan complicado y no es tan variado como si lo es un deporte colectivo, ya en que ahí tengo que manejar sistemas de juego, ya de acuerdo a las características que yo tengo de mis jugadores. Y finalmente tengo lo que son las características reglamentarias, que ahí básicamente ustedes tienen que hacer un resumen de lo que es el reglamento como tal del deporte o de la especialidad que ustedes están tratando. Bien, cuáles son los aspectos que no se deben realizar o cuáles son los que sí se deben realizar para llevar una prueba deportiva exitosa. Bien, profesor. Sí, en este último punto, váyanse más a lo que son los reglamentos específicos de la prueba, no tanto los generales, aquellos que son aplicativos, aquellos que tienen incidencia en la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si un corredor se cambia de pista? ¿Qué pasa en esos casos? Se anula, ¿cierto? Por invasión de espacio. Y así, cosas que son específicas de la prueba. ¿Qué pasa con un lanzador de jabalina o un lanzador de balas que se sale de la zona de lanzamiento? Es nulo. ¿Ya? Y así, ver cuáles son aquellos reglamentos que tienen incidencia en el deportista, en el desarrollo de la prueba. No se vayan tanto a lo general. Eso. Bien, muchachos, respecto, y aquí ya nos vamos metiendo a materia. Vamos primero a listar los temas y después vamos a ir viendo el tema de las actividades, porque todavía queremos ver la estructura del informe. Tenemos deportes y especialidades. Tenemos en atletismo, ya que aquí hay 10 de ustedes tienen que estar trabajando este tema. Dividimos el atletismo en pruebas de velocidad, pruebas de medio fondo, pruebas de fondo. Además de esto están los lanzamientos y los saltos. Bien, Perdón, un alcance, no, no, ¿sí? no, 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 no se vaya. Eso que dice 10 alumnos significa que 2 alumnos toman en atletismo el tema de velocidad. Exacto. Otros 2 alumnos toman medio fondo, otros 2 alumnos fondo, otros 2 lanzamientos y otros 2 saltos. Ahí tenemos los 10 alumnos. Al igual que en lo que sigue son 6 alumnos, son 2, 2 y 2. En natación son 4 alumnos y ahí nos vamos con 1, 1 y 1. Lo dejo, profe. Un poco para aclarar, para que se vaya entendiendo. Exacto. Lo mismo en el último punto, en los últimos que son tenis. Tenis, uno va a tener que tratar olímpico profesional y el otro el tenis paralímpico. Bien. Y ya y aquí tenemos al final como punto 5 un resumen sintético de los trabajos por especialidad, que ahí 2 de ustedes van a tener que dedicarse a eso. Profesor, ¿puede detallar más esta Sí, idea? en el punto, voy a volver un poquito al punto 4, ¿Sí? ahí, para poder aclarar. El tenis lo dividimos en 2, ¿ya? Y es el tenis profesional, y los profesionales también juegan, participan en los Juegos Olímpicos, por eso le pusimos olímpico o profesional. Y también quisimos complementar con lo que son los deportes paralímpicos, porque ustedes muchas veces, o algunos de ustedes, pueden ser entrenadores y una opción como fuente laboral es el deporte para discapacitados, es el deporte paralímpico, es una opción. Entonces es importante que ustedes lo conozcan. Ahí,
En el deporte paralímpico es muy diferente el desarrollo físico y el desarrollo psicológico. Es muy diferente. Imagínense lo que significa la motivación para esa gente, para poder participar y esforzarse mucho más para poder lograr competir. Eso. En el punto 5 se refiere, dice, resumen sintético de los trabajos por especialidad. 2 personas van a recibir todos los trabajos de ustedes y van a hacer un resumen y lo van a exponer una semana después. Vale decir, nosotros le vamos a entregar a esas 2 personas ya los trabajos corregidos, evaluados, a eso me refiero. Y esas 2 personas los van a tomar, hacen un resumen y vamos a tener una clase expositiva en la cual todos vamos a participar en función del resumen del trabajo de ustedes. ¿Le parece? Esa es un poco la idea. Bien. Muchachos, después, ¿cómo va a ser la estructura del informe? Ya tenemos primero, como todo trabajo, tiene que llevar una portada, bien, tiene que llevar una introducción. Después de eso ya vamos con los temas, que viene lo que es la reseña del deporte y la reseña histórica. Aquí voy a modificárseme. Reseña deporte, histórica, ¿ya? Después vienen las características físicas, psicológicas, tácticas estratégicas, características reglamentarias, y después vienen una conclusión de parte de ustedes y finalmente la bibliografía. Ya, por favor, muchachos, cuando hablamos de bibliografía, no copien y peguen los links de internet de donde lo sacaron. ¿Ya? Si ustedes no saben cómo hacer citas bibliográficas, nosotros les enseñamos, es muy fácil, eso sí, ya es cosa que ustedes se metan a buscar las normas APA que salieron, y la norma APA les dice, tiene que escribir el nombre de tal persona, el año, el título, y sería. De hecho, hasta las referencias bibliográficas las han ido simplificando, porque antes se pedía, no sé, pues, ciudad, de dónde es la editorial, de dónde se publicó el libro. Ya eso ya no se pide, como que no tiene mucho sentido. Ya, pero eso, o sea, a lo que vamos es que, por último, si yo no voy a buscar información de un libro, si lo voy a buscar de una página web, dense el trabajo por lo menos de poner el nombre del autor, el título del artículo de donde sacaron, ¿ya? Y ojalá el año. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, si yo busco información en Internet, sobre todo ahora que la información va cambiando muy rápido, la idea es que, no sé, hoy encontré un artículo del año 92, ¿ya? Ya, pero ese artículo, no sé, pues me habla sobre el ácido láctico, ¿ya? Siendo que ya todos sabemos que actualmente ya no es ácido láctico, sino que es lactato, ¿ya? Entonces, son pequeñas cosas así las que nos pueden ir cambiando la información. Ojalá que los artículos de donde saquen la información no tengan más allá de 8 o 10 años de antigüedad, ¿bien? Obviamente que si ustedes buscan... ¿Ustedes van a elegir los temas para cada uno o nosotros lo elegimos? Dame un segundito. Ojalá que sí van a buscar información. En los libros es distinto, los libros se aceptan un rango un poquito mayor de información, o de repente hay ciertas fuentes bibliográficas que se aceptan bastante porque es como información que se maneja y que hasta el día de hoy es aceptada, ¿ya? Al respecto, profesor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo dejamos a elegir a ellos o nosotros asignamos? No, nosotros le vamos a asignar durante hoy día, primero queríamos explicarle, ya le vamos a asignar cuál es el tema que le tocó a cada uno. Exacto. Bien, muchachos, y ahí está el formato, se pide letra Arial, tamaño 11 para los párrafos, y cuando ustedes pongan títulos, tamaño 14, con eso ustedes logran diferenciar bien y se ve mucho más ordenadito el texto, con un interlineado simple. Eso, muchachos. ¿Ya? Consultas. Profe, en la parte psicológica, antes, durante y después que habían mencionado, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Buscamos un autor y nos referimos toda la parte psicológica a lo que dicen los autores o damos también nuestra opinión de cómo sería la forma psicológica del deportista para el deporte? Yo creo que siempre uno se basa en aquello que tú investigas, ¿vale? Es decir, si encuentras un autor que tenga el tema,
bien desarrollado, lógicamente tú te basas en esa. Pero con tu opinión enriqueces mucho más el tema, el contenido, la materia exactamente. Tú puedes hacer tu aporte y eso, al menos yo lo valoro mucho, porque es lo que es la experiencia, es tu vivencia. Y por último, si tú te equivocas, qué sé yo, eso también nos permite aprender. Entonces el aporte personal es muy válido dentro del trabajo. Ya, ok. Profe, justamente la pregunta que acaba de hacer mi compañero, precisamente sobre características psicológicas, puede ser válido conseguir información a través de deportistas profesionales, que es lo que hacen antes, durante y después de una competencia. Yo pienso que sí, todas las vivencias que tengamos son válidas. Por supuesto que son válidas. Genial. Ahora, si tú dentro de eso te quieres apoyar en cosas que sean teóricas, encontradas en la literatura, en alguna parte, va a complementar mucho mejor. Pero las vivencias enriquecen mucho, mucho, mucho. Sí, es válido. Profe, una consulta. Sí, ¿Se Diga. escucha? Sí. sí. ¿Puede ser un deporte que no esté ahí, también sea individual? No sé si preguntaron eso. No, porque los temas son estos. Lo que pasa es que nuestra asignatura, taller de intervención 4, está abocado principalmente a los deportes que son atletismo, gimnasia, natación, ¿ya? Y bueno, dentro de eso nosotros les dividimos un poco también, para no hacerlo tan monótono, el atletismo lo subdividimos, la gimnasia, la natación y el tenis. Lo subdividimos. No es que ustedes busquen, nosotros les asignamos un tema y ustedes desarrollan ese tema. Perfecto. ¿Más preguntas, muchachos? Dentro del día nosotros vamos a hacer una planillita para asignar a los alumnos los temas que le tocaron y la vamos a subir a UCampus, de tal manera que ustedes ya al término del día tengan cuál es el tema y lo puedan empezar a trabajar. Exacto. Cualquier cosa, cualquier duda, siempre estamos disponibles, ¿ya? Mi correo, evaamonde@inaf.cl, deben conocerlo. Cualquier Sí. cosa, Esta es la preguntas por primera correo. diapositiva. La mía, mi correo también, fmunoz@inaf.cl. Ya recuerden que ustedes por UCAMP, ¿cómo? ¿Esos correos son los mismos que están linkeados a través del correo de Ucampus? Ese mismo. Sí, Ya, genial. todos sus correos nos llegan a la casilla Gmail que tenemos asignada. ¿Ustedes, profe, elegirán la pareja? Sí, sí, así es. Vale. Así que ahí les va a tocar con, con compañeros que a lo mejor no han trabajado antes. No sé si alguna pregunta o profesor, alguna intervención. No, está todo. Estamos en la hora, son 12:07 tengo yo. Estamos terminando. Sí, Si no hay más preguntas. ¿Ah? ¿Perdón? no, nada. Estaba pensando que la próxima clase, además de recibir los informes, ya tenemos que empezar a ver la parte más administrativa con ellos respecto a los centros de práctica, ¿ya? Ah, sí. Si es que la gente que ya tiene asignado o que se consiguió sus centros de práctica para que lo vayamos conversando con ellos. Eso. Sí, es importante lo que dice el profesor. De aquí a una semana, todos aquellos que tengan posibilidad de centros de práctica en función de deportes individuales, traigan su propuesta. Eso se considera como autogestión. Nosotros ya tenemos algunos centros de práctica, ¿ya? Ese es un tema de la próxima clase. Profe, ¿Sí? con respecto al informe, o sea, es lo que pienso yo, pero no sería mejor que uno eligiera a los compañeros o los temas, porque uno ya va en tercer año y uno ya sabe cómo trabajan los demás. Entonces, si a un compañero no le gusta, si le tocan pareja y no le gusta, o ese compañero no trabaja bien,
quizá el otro se va a sentir mal, quizá uno hizo más la pega que el otro. Entonces yo creo que uno como va en tercer año ya sabe cómo trabaja cada uno. Yo creo que esa es mi opinión, es mi pensamiento, profe. Ujú. Profe, ¿qué opina usted? Yo no tengo problema, eso sí, que poder asignarlo ahora en un par de minutos y los compañeros que no estaban presentes, a ellos los temas que queden nomás, no sé. Claro, porque nosotros como curso somos bien organizados en ese tema, porque nosotros hablamos por el grupo WhatsApp y uno coloca a su pareja o el tema individual, y en ese sentido nosotros somos bien organizados. Entonces Profe, nunca, lo otro sería que nosotros le hagamos una lista con las parejas, nosotros claro, escojamos la pareja de trabajo y ustedes nos asignen el tema, así no hay también puede problemas ser con eso. los temas. Que uno Yo diga creo quién que es quiere lo trabajar mejor. solo y otro quién quiere trabajar en pareja. Porque Sí, porque le aseguro que si usted hace las parejas, más de uno le va a llegar un correo. Por eso, ¿Ah? no, Sí. sí, nosotros no tenemos problemas. La verdad es que sí, yo por lo menos no tengo problema en eso. El problema es cómo poder asignarle las parejas a ustedes, que ustedes hagan su propuesta. A ver, parejas dijimos deberían ser, aquí tenemos 10, Deberían ser en atletismo y en gimnasia, básicamente. o sea, deberían ser 8 parejas. 8 por 2, 16. Después vienen 4 alumnos en natación, más 2 alumnos en tenis, más 2 alumnos que son, ahí tenemos otra pareja, perdón, la de los alumnos que hacen la síntesis. Ah, Entonces sí. estamos hablando de 16, 18 alumnos, 9 parejas. 9 parejas necesitamos. Ya, oye, ¿Se las podemos dar al tiro igual? ahora tampoco se vayan a poner regodiones algunos y decir, ah, profe, es que yo quiero trabajar solo, pero yo quiero hacer el lanzamiento. No, ahí tiene que trabajar sí o sí en pareja, ¿ya? Por si acaso. No sé, Profe, ¿le profe, podemos dar al tiro a la pareja? damos la posibilidad Sí, sí, ya, absolutamente, sí. Sí. ya, ¿hay alguna Profe, pareja que, y si hay primero alguna ven los que pareja, están individual, para deshacerse de los individuales primero? hay algún, Jerry Trigo individual. Que Yo sea igual quiero hacerlo solo, individual. a ver, Bueno, espere. Antes de eso, tranquilo. ¿Hay alguna pareja que ya esté lista que digan, ya, Sí, nosotros vamos a trabajar los dos? ¿Quiénes? Sí, sí es. sí, profe. Sí, ¿Quiénes? ¿Se lo escribo, profe? Porfa. José Díaz Perdón, yo José no estoy Díaz escuchando bien. y Benjamín José. Rivas. José Díaz y Benjamín Rivas. Ya, perfecto. Déjeme ir Profe, anotando. también le Ya. comento el mío, digo mi pareja, ¿Ya? Nicolás Ursúa y Cristóbal Mejías. Deme un segundito. Bueno, Voy a ir anotando aquí abajito. Dijimos José ¿Cuál es el Díaz. nombre de Ursúa? ¿Cuál es el nombre de Ursúa? Nicolás, Nicolás. A ver, dijimos primero José Díaz y Benjamín Rivas. Benjamín Rivas, Después tenemos a Nicolás Ursúa y Cristóbal Mejías. Nicolás Ursúa y Sí, igual yo lo estoy anotando acá. Nicolás Mejías. no, Sí. Cristóbal Ah, Mejías. Cristóbal Mejía. Exacto. profe, siguiente pareja, ¿Sí? Ya. Ignacio González y David Millaqueo. ¿Qué cargó? Acá igual otra, profe. Listo. Ignacio González y el otro, dijiste, David. Millaqueo. Millaqueo. ¿Ya? Profe. Ya, anotado. ¿Otra pareja? Otra pareja. Mansor y Araya, profesor. ¿Cuánto? ¿Humansor? Humansor y Araya, profe. Humansor y Araya. Araya y... Humansor. Ahí ya llevamos 4 parejas. Nos quedan 5 parejas disponibles. A ver, hay gente que... Profe, Gómez y Krause. David Gómez Sí, y Christopher. Christopher es con C o con K. Krause. Krause es con K. Ah, ya.
Así está Le bien. dejo avisado, profe, que los Orellanas también hacen pareja, por si acaso, porque al parecer no están. Deben estar, bueno, uno, el Eduardo estaba trabajando y la Cata parece que debe estar ocupada en algo. Bien. Así que para que lo Orellana, anoten ahí los dos juntos. ¿y los dos son del mismo apellido, Orellana? Sí, pues son hermanos. Son Sí, hermanos. son hermanos. Ah, ya, ya. Orellana y Orellana. Orellanas, lo vamos a dejar listo. 2, 4. Y ellos trabajan juntos. Ya. Quedan 3 parejas disponibles. Salimos, conchetumare, salimos de cuarentena, conchetumare. ¿Quién Salimos fue, de cuarentena. quién Oye, fue el finito? alumno, cierra el micrófono. ¿Quién fue el del léxico de salón? ¿Ah? No es por sapear, pero fui a ver un manso. No, pero fue espontáneo, sin nadie quiere decir nada. Un manso. Ya. Increíble. Pareja, número 7. Más parejas. Ya nos quedan todavía 3 parejas disponibles. Ya, pues se concentraron como los deportistas. ¿Eh? Ya, por mientras, gente que vaya a trabajar de manera individual que diga, profe, yo voy a trabajar solo. Yo, ¿Quién es yo? Hugo Sid. Veamos. Individual. Hugo Cid. ¿Alguien más? Wilson Wilson. ¿Cuál es tu apellido, Wilson? Herrera. Herrera. ¿Alguien más? Jerry Trigo. Jerry Trigo. Bien. ¿Alguien más? Ya, muchachos, porque si no hay más gente que diga, pues hay gente que está indecisa o lo que sea, nosotros los vamos a asignar arbitrariamente. Profe, es que parece que los otros no están en clase porque hay 13 nomás participantes ahora. A lo mejor Ya. los otros no están. Bueno, el requisito es que estén acá, porque estén presentes. A lo mejor están en cuarentena, profe. ¿Cómo? Están en cuarentena todavía. En cuarentena virtual. Ya, oye, bueno, por lo menos aquí ya tenemos considerado y respecto a eso, ya son ustedes. El resto, pucha, tendrá que acatar nomás, po. Sí, porque Bien. está la gran mayoría, profe. Ya, porque, o sea, yo puedo entender de que hayan situaciones, lo que sea, pero la responsabilidad de ustedes es igual estar en clase o por último, escríbanos, pues ya, profe, ¿sabe qué? No puedo estar en clase, como lo han hecho varios de ustedes, por lo menos con el ramo, profe, no puedo estar el jueves porque tengo un tema, X, lo que sea, ¿ya? Así que, eso, pues. Ya, muchachos, no les quitamos más tiempo, ya son las 12:15. 6 por 2, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 personas asignadas de 24. 15 Hay de 9 24. que no están asignados. ¿Ya? Exacto. Oye, no queda más que agradecerle su presencia. ¿Ya? Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que tengan una buena semana y aprovechen que ya no están en cuarentena. Yo me lanzo. Ya, profe, que les vaya bien. Ya, Chao, un profe. abrazo a todos. Nos vemos, que Cuídense. estén bien, Ya, chao. chao, profe. Nos vemos Chao, mañana, profe. profe. Chao, profe. Hablamos. Hablamos, profe, que esté bien. Chao.